Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el máximo representante de la misión diplomática venezolana en Rusia, Carlos Faría. Bueno, señor Faría, muchísimas gracias por conversar con nosotros. La primera pregunta: en la última visita de la canciller venezolana Delcy Rodríguez a la capital de Rusia, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, afirmó que las relaciones entre Rusia y Venezuela están en auge. ¿En qué nivel se encuentran las relaciones actualmente cuando Venezuela pasa por los tiempos difíciles? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en esa visita que tuvo la canciller acá a la Federación de Rusia, cuando conversó con el canciller Lavrov, se habló del auge de las relaciones que tenían en ese momento y se mantienen. Hay unos planes de trabajo que tienen ambas partes en proyectos que ya tienen años de estar avanzando, y hay otra serie de proyectos que están en este momento trabajándose para poder seguir ampliando el nivel de cooperación. Por ejemplo, podemos hablar del tema del interés que tiene Venezuela en la parte comercial, ¿ok? De activar con mucho más énfasis el intercambio comercial que tenemos entre ambos países. Para ello necesitamos, bueno, identificar qué necesita Rusia, que nosotros humildemente podemos colocar acá, y al revés también. Para nosotros es de sumo interés también la posibilidad de que esas importantes empresas rusas que trabajan y tienen muchísima experiencia en la misma Rusia y en muchos otros países pudieran también instalarse en Venezuela. Un claro ejemplo de ello es la cooperación en el sector petrolero, en el sector de gas. Se están trabajando proyectos para la minería también. Y bueno, y así quisiéramos que esto ocurriera en el sector de las industrias intermedias ligeras y en el sector de las industrias básicas igualmente. Las características de nuestros países, una característica fundamental que nos califica, nos caracteriza como países energéticos. Venezuela, que tiene hasta el día de hoy pues las reservas probadas más grandes del planeta Tierra. Rusia igualmente tiene unas reservas probadas muy importantes, tanto en petróleo como en gas. Eso nos pone en una posición donde podemos colaborar de manera muy estrecha, y se está haciendo de esa manera. No es que vamos a colaborar, ya hay proyectos importantes en los cuales empresas rusas están participando de manera directa en condiciones de empresas mixtas que se han creado para este objetivo y están ya funcionando. Ese sería como que el primer nivel. Pero como ya lo dije, el tema industrial y el tema comercial creo que se posicionan igualmente. El tema del turismo: hace poco tuvimos la visita de nuestra ministra de Turismo, Marlenis Contreras, donde pues hubo avances importantes en esta materia. Estamos trabajando para ver la posibilidad de que Aeroflot, la aerolínea emblemática de Rusia, pueda también establecer un vuelo comercial. Un vuelo directo. Directo nos han dicho que no hay esa posibilidad, pero que haya uno bajo un mecanismo que nos han propuesto que me parece viable, y ya estamos trabajando en eso. Tenemos espacios turísticos que sabemos que para la población rusa son muy atractivos, como es el tema del Mar Caribe, las playas, y tenemos espacios que estamos trabajando concretamente. Así es que bueno, la cooperación es intensa, es bastante intensa, y lo más importante es que tenemos objetivos para seguir creciendo. Y también creo que debemos mencionar aquí la cooperación entre Rusia y Venezuela en el ámbito militar, porque, por ejemplo, recientemente se confirmó el interés de su país en lo que se refiere a la adquisición de un lote adicional de los aviones caza Su-30. Y aquí, si hablamos sobre esta temática ante las nuevas amenazas globales, ¿qué papel se le otorga en su país a la cooperación con Moscú en el ámbito militar? Sí, este es un ámbito, por supuesto, muy importante también para nuestro país, el cual nosotros se estableció en su momento con el comandante, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, quien vio de manera muy visionaria la necesidad de fortalecer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el objetivo exclusivamente de la defensa. ¿Okay? Hay que dejar claro esto, que esta inversión que se ha hecho durante todos estos años para modernizar las Fuerzas Armadas, sobre todo, se ha hecho énfasis en el tema de la defensa. Y todos estos proyectos acompañados con otros complementarios para que le puedan dar viabilidad
a esta posibilidad de poder contar con esta tecnología militar que sabemos que es de primer nivel con la que cuenta la Federación de Rusia. Y en general, ¿qué aceptación tienen en su país sobre la cooperación militar con Rusia? Bueno, es una decisión soberana, una decisión que nuestro gobierno ha tomado. Nosotros, por ejemplo, antes de que llegara el comandante Chávez al poder en el año 98, finales del 98, era exclusivamente una cooperación directamente con los Estados Unidos. A veces esa cooperación, entre comillas, traspasaba las barreras de la soberanía, donde esos gobiernos entregaban la soberanía, donde participaban directamente en las decisiones que se tomaban, en las formas de formación, en las maneras de formación de nuestra Fuerza Armada. Cuando llega el comandante Chávez, todo eso empieza a cambiar y empieza una política de bloqueo por parte de los Estados Unidos, donde esa tecnología que se había adquirido hasta ese momento se empezó a boicotear la posibilidad de por lo menos contar con los repuestos más esenciales para poder mantenerla activa, y así ocurrió también con otra tecnología de otros países de Occidente. Pues bien, ante esa situación, ciertamente no dejaron otra salida al comandante de tomar la decisión de voltear hacia un país amigo, como lo es, lo ha sido y lo sigue siendo la Federación de Rusia, para poder contar con el equipamiento adecuado que necesita nuestra patria para la defensa. También otro punto donde coinciden o se aproximan las posturas de Rusia y Venezuela es el tema de petróleo, y entonces yo quería preguntarle cómo evalúa los efectos y las consecuencias de la decisión tomada el año pasado por los países miembros de OPEP sobre la reducción de la extracción del petróleo. Entonces, ¿qué usted espera del mercado, que está lejos de restablecerse totalmente, estamos lejos de tener altos precios por barril, y todo eso tiene un efecto muy drástico en su país? Entonces, ¿cuáles son sus expectativas ahora? Bueno, las expectativas y los resultados han sido muy positivos. Hace poco, en estos días, estuvo nuestro ministro de Petróleo, estuvo conversando los resultados, evaluando, haciendo un balance sobre este tema con su contraparte acá en Moscú, y bueno, podemos confirmar que el balance ha sido bastante positivo. Hemos visto como el precio del barril subió y se ha estabilizado. Quizás no en la medida en que los productores de petróleo quisieran que eso ocurriera, pero bueno, tenemos una política por parte de Estados Unidos que tiene un peso considerable en toda esta política, y ellos pues tienen su política particular, que es la de inundar el mercado con petróleo. De manera que esos inventarios que se han querido bajar han ido bajando, pero no al ritmo que se desea, por la política que lleva adelante Estados Unidos y su mecanismo de producción, que es el petróleo de esquistos, que ha sido comprobado desde el punto de vista científico que tiene, no del todo tiene las bondades que tiene la producción convencional. Entonces, se puede decir que fue una cosa artificial esa reducción de los precios, y no una cosa natural del mercado, si hablamos de los precios por barril. Sí, es complejo, ¿no? El comportamiento del mercado petrolero en este momento no es el mismo que se tenía hace 20 años, por ejemplo. Ahorita inciden otro tipo de decisiones, más de índole geopolítico. Es conocido que cuando se llegó a un precio de barril de $30 el año pasado, eso fue ocasionado por una intransigencia por parte, por ejemplo, de Arabia Saudita, de no querer reducir la producción o congelarla, y de otros productores también. Y nosotros tenemos evidencia y estamos seguros que eso también se aplicó para perjudicar a Rusia, para perjudicar a Irán y para perjudicar a Venezuela, países estos con niveles de producción muy importantes, y como es sabido también, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el nivel de dependencia que tenemos con el tema de los precios del petróleo. Y esto, por supuesto, fue resultado de una política que emprendió el presidente Nicolás Maduro. Por más de un año estuvo en conversaciones con los presidentes y líderes de esos países petroleros para convencerlos de la necesidad de poder estabilizar la producción para poder a su vez estabilizar los precios del petróleo, hasta que se pudo. Y ahorita la siguiente tarea es ver cómo se hace una prórroga de esa decisión y, por supuesto, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, colocar un nuevo mecanismo de fijación de precios. Y si hablamos
De la compleja y tensa situación actual en Venezuela, Rusia, por ejemplo, en múltiples ocasiones se ha expresado por un diálogo y una solución pacífica de la crisis en Venezuela y en contra de cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos venezolanos. ¿Usted siente que hoy realmente hay posibilidad de una injerencia extranjera o incluso ya podría sentirse una injerencia actual, o, es decir, ya existe esa injerencia? Hay muchos líderes regionales que han tachado la situación en su país como un golpe de Estado o incluso de un nuevo Plan Cóndor. Sí. ¿Si es así o no? Sí, nosotros apreciamos y valoramos mucho la posición que ha tenido la Federación de Rusia, el presidente Vladimir Putin, en su posición hacia Venezuela. Una posición neutral, una posición en la que llama al diálogo, a resolver los temas dentro de un mecanismo que entren solamente en los mecanismos establecidos por la Constitución. Y bueno, y efectivamente lo que hemos visto dentro del país, pues una situación donde la oposición venezolana, nosotros la llamamos con toda propiedad oposición violenta, oposición fascista, oposición terrorista, oposición hipócrita en su posición de decir que quiere llevar adelante un diálogo y cuando se llegan a medidas concretas, a compromisos concretos, pues no respetan esas medidas. Hay no hay unidad de criterio dentro de la derecha venezolana y por supuesto eso les impide avanzar en una mesa de diálogo. Igualmente vemos esa posición de doble rasero que tiene que ver cuando llama a unas supuestas manifestaciones pacíficas. Pero por otro lado vemos, por ejemplo, cómo ellos propician, financian, organizan a grupos terroristas para afectar a la población y por supuesto afectar o querer afectar, pretender afectar, cosa que por supuesto no están logrando en este momento. Si comparamos el nivel de violencia que tenemos en este momento, comparado con lo que ocurrió en el 2014, pues vemos cómo están mucho más focalizados en mucho menos sitios de lo que hubo en aquel momento. Pero sin embargo, hay una responsabilidad por parte de las fuerzas que resguardan la seguridad y la tranquilidad de nuestro país, que tienen que tener la tarea de contener a este grupo de violentos. Yo me voy a tomar rápidamente unas fotos que traje para mostrárselas, compartirlos con todas las personas que nos ven. Como, por ejemplo, aquí no se ve el nivel de violencia, pero esto ocurrió y está viendo y fue dirigido a un hospital materno-infantil donde habían niños hospitalizados. Entonces, ¿qué podemos observar en las fotos? Que hay individuos que de forma intencionada están instigando a más violencia. Instigando más violencia y cometiendo actos de violencia y cometiendo actos de terrorismo. Esto es un ataque a un hospital de niños. Aquí vemos como en la calle están derramando aceite para ocasionar, pues, aseguro, posibles fatales accidentes. Aquí vemos cómo colocan guayas, ¿verdad? Unas guayas que si pasa algún motorizado que vaya circulando, pues las consecuencias son mortales en ese caso. ¿Pero quiénes son esas personas? ¿Tienen algunas exigencias específicas o requieren cambios? ¿O qué quieren? ¿O simplemente están fomentando violencia y nada más? No, tienen por supuesto su objetivo político, como lo dije hace un momento. El doble discurso que tienen los políticos de la derecha venezolana. Dicen que quieren respetar la Constitución, que quieren el diálogo, y que quieren protestar de manera pacífica como lo garantiza nuestra Constitución. Pero cuando ocurre eso en la calle, vemos como estos factores y grupos de violencia, y lo hemos demostrado, y está eso también plasmado en información gráfica, como los líderes de la oposición, diputados que en este momento usan como escudo su condición de diputado, ¿verdad?, para organizarlo, para hacer reuniones y darles ayudas económicas, pagarles a estas personas para que ocasionen estos daños. Vemos cómo directamente, mire cómo vemos medios de comunicación parcializados, solamente esperando tomar la foto que ellos necesitan, buscar las víctimas. ¿Okay? Nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales que garantizan la seguridad no usan armas letales en este tipo de, cuando se repele a los manifestantes violentos, usan armas convencionales que están autorizadas para repeler manifestaciones. Ahorita estaba viendo una noticia en París, como un grupo de manifestantes estaba manifestando, pues, y no, bueno, le estaban poniendo su lagrimógeno para aplacarlos, para
moverlos de la violencia. Entonces, Y fíjate, las fuerzas gubernamentales actúan en marco de la ley. totalmente en el marco de la ley se los podemos asegurar. Ahora fíjense estos detalles. Nosotros sabemos qué estricta es la legislación de Estados Unidos. Y también hacemos un llamado a la doble moral de las autoridades de Estados Unidos, donde dicen que esto es una manifestación pacífica y la apoyan y la promueven. Pero también sabemos que si esto llegase a ocurrir en la capital de los Estados Unidos, en Washington, donde se pueda herir alguna autoridad policial o se pueda ocasionar daño a los bienes de la ciudad, eso inmediatamente acarrea en cárcel que va de los 30 años en adelante. Vemos aquí cómo directamente agreden a nuestra policía, ¿ok? Que está conteniendo a estos manifestantes. Aquí también vemos rápidamente cómo acorralan a nuestros policías, atacan de manera abierta, bueno, con fuego y con disparos. ¿Ok? Y con disparos porque hemos tenido víctimas fatales también. Sí, señor Faría, yo también tengo en ese sentido una pregunta, porque a principios de este año la Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, rechazó y criticó la nota oficial emitida por la Cancillería rusa, y esa nota decía que ala radical del campo antigubernamental que se puso al timón del Parlamento Nacional ha arreciado la retórica agresiva y está allanando el camino hacia la desobediencia civil. Entonces, ¿cómo puede comentar esa resolución? ¿Qué temor existe dentro de la oposición? No, ellos temor pues no tienen. Ellos simplemente van a avalar y van a acompañar los discursos que los lleven a ellos a lograr su único objetivo. ¿Cuál es el único objetivo que tiene la oposición venezolana? Salir del presidente Nicolás Maduro por la vía no constitucional. Porque nosotros tenemos una constitución que contempla elecciones nacionales para finales del año 2018, para la elección del presidente. Y así va a ser. Pero la oposición no quiere eso, quiere un camino corto, quiere interrumpir el hilo constitucional que se lleva en este momento. Hay otras elecciones para la elección de gobernadores y alcaldes. El Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad que lleva adelante estos procesos, ha elaborado una ruta y ha elaborado unos eventos que deben ocurrir. Y bueno, se está cumpliendo. Pero ellos quieren propiciar, quieren adelantar a toda costa, la salida de nuestro presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, terminar con los 18 años de proyecto político que estamos llevando adelante. Pero no lo van a lograr. Hace poco, el Ministerio de Exteriores ruso ha señalado también que a Moscú le preocupa que Washington estima que yo cito, el empeoramiento de la crisis venezolana requeriría una respuesta regional. Entonces, ¿de qué tipo de respuesta está hablando Estados Unidos? Sí, hace un momento preguntabas también sobre el tema de la intervención, ¿no? Eso está contemplado, por supuesto que está contemplado en toda esta agenda que se ha conformado por parte de los Estados Unidos, de sus grupos más militaristas y reaccionarios y de derecha, y de la mano con presidentes de países latinoamericanos, de pueblos hermanos que en este momento particularmente tienen las riendas del gobierno, pero que llevan adelante una política en contra de nuestra posición, en contra de nuestra soberana posición de decidir sobre los temas que tienen que ver con la política nacional. Yo le preguntaría, por ejemplo, a las autoridades de México, ¿verdad? ¿Con qué moral pueden ellos pretender acusarnos a nosotros de estar violentando los derechos humanos cuando vemos que día a día aparecen fosas comunes, periodistas asesinados, estudiantes desaparecidos y asesinados, y la OEA no se pronuncia absolutamente bajo ningún concepto ante estas graves violaciones de derechos, por supuesto, y su secretario general, tal cual ocurre con el gobierno de Colombia, nuestro vecino, donde eventos importantes de violaciones de derechos humanos ocurren de manera frecuente y no hay esa atención que tiene la OEA y su secretario general en este momento contra esos gobiernos. Es un ataque totalmente abierto, sin ninguna parcialidad, como debe ser el rol de un secretario general de esa institución, que es la que lleva adelante el secretario general de la OEA, Almagro. Sí, y entonces creo que en ese sentido también debemos comentar que hace poco Delcy Rodríguez ha anunciado que Venezuela inicia el proceso de retirada
de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué usted espera de esa decisión? ¿Cómo se explica entonces? Sí, nosotros hemos respetado por años esa institución, esa instancia, nos hemos mantenido allí. Sin embargo, incluso lo decía el comandante Chávez en su momento, denunciaba cómo de manera imparcial se maneja la OEA con respecto a lo que ocurre en nuestro país, como en comparación con lo que ocurre en otros países, los ejemplos que acabo de poner. Y nuestra canciller en el mes de marzo, cuando hubo esa intervención importante que ella tuvo allí, ella igualmente comentó, advirtió que si seguía la OEA, estos países que quieren allanar el camino de nuestra democracia, su secretario general, insisten en llevar adelante este tipo de posiciones injerencistas, se iban a tomar radicales decisiones. Y ocurrió. El secretario general Almagro ha llevado adelante una abierta campaña contra nuestro gobierno. Visita y recibe visitas de la oposición venezolana. En sus redes sociales lo que hace es, de manera mayoritaria, dedicar parte de su promoción de información es a desprestigiar y a ofender a nuestro pueblo, a ofender a nuestro presidente. Ahí están todos los... nada más tenemos que meternos en su cuenta y leer qué es lo que coloca permanentemente. Va permanentemente a recibir instrucciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos para pulir aún más la política de injerencia contra Venezuela. Se instaló una sesión sin el consentimiento del gobierno venezolano para tratar temas de Venezuela, cosa que está en contra de las normas de la OEA, y nuestro presidente Nicolás Maduro pues dijo, pues hasta aquí llegamos, se toma la decisión soberana de salir, de denunciar a la OEA, es decir, retirarnos de allí, y ya se comenzó con ese proceso. Y si volvemos al tema de Estados Unidos, de su política exterior y su influencia en las cosas internas de Venezuela, ¿se puede decir que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha provocado una nueva escalada de tensión entre los dos países? ¿Y cómo usted evalúa las acciones y las declaraciones del nuevo presidente norteamericano? Sus declaraciones no sobre Venezuela, no solamente sobre Venezuela, sino también en general sobre los países latinoamericanos. ¿Y qué usted opina sobre el nuevo mandatario si lo comparamos, por ejemplo, con su antecesor, con Barack Obama? Sí, bueno, ya nosotros vimos cómo el expresidente, ahora expresidente Obama, pues atacaba igualmente de manera abierta a nuestro gobierno, incitando a la violencia por parte de los grupos de derecha, incitando a la posibilidad de intervención, incluso a través de su, como lo llaman, el Comando Sur, ¿okay? Que tiene allá hace vida en todo el continente americano, donde permanentemente se elevaban discursos dirigidos a intervenir sobre nuestro pueblo y de manera militar incluso. Ahorita lo que estamos viendo, pues, es que siguen habiendo voces que incitan a la derecha interna venezolana, a la derecha fascista venezolana, para que se siga avanzando en este plan. Yo no pudiera asegurar, el presidente Trump no ha hecho manifestaciones claras en ello, pero sí sabemos, por ejemplo, que lo que es el complejo militar industrial, los grandes centros de poder del imperialismo, pues han llevado una política abiertamente contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Entonces, ¿no se puede esperar algunos cambios positivos en futuro? Posiblemente podrán cambiar su visión de América Latina y particularmente de Venezuela. ¿Qué espera en el futuro de la política exterior de Estados Unidos? No hemos visto ese interés de poder más bien aupar una posibilidad de diálogo para salir adelante de la situación en la que se encuentra nuestro país. Al contrario, se ven más bien otras decisiones que refuerzan esto que estamos comentando. Desde el Comando Sur, por ejemplo, me estaba leyendo en estos días, fue designada una diplomática que tuvo que ver mucho con los eventos del golpe parlamentario que se dio en Paraguay. Y estuvo también cuando se dio la salida de la presidenta Dilma, como también le dieron un golpe de Estado. Ahora la ponen al frente como segunda a la cabeza del Comando Sur
para nosotros es bastante claro con cuáles intenciones. Entonces, si hablamos sobre la crisis, ¿cómo ve usted la salida de esta crisis en que se encuentra hoy su país? ¿Cuál es su visión? Bueno, ha sido muy clara la posición de nuestro gobierno, la posición del presidente Nicolás Maduro. Primero que nada, llamado a la paz. No puede haber otra forma de poder buscar una salida, que la salida está dentro de la Constitución, enmarcada claramente cuáles son las posibles salidas que pueden darse. Y en este momento la salida que está planteada es continuar y concluir, ¿verdad?, con el periodo de gobierno de nuestro presidente. Esa es la única salida que nosotros vemos. Y no vamos a salir ni vamos a dejar de insistir en esa posibilidad. Por supuesto, siempre llamando. Así ocurren estos eventos, ¿verdad? Y con la ayuda, en este momento, de tres expresidentes, amigos de Venezuela, no amigos del gobierno, amigos del pueblo de Venezuela, preocupados por lo que está pasando en Venezuela, que han durante varios meses, largos varios meses, han estado trabajando para poder, el Papa, máxima autoridad en el tema de la Iglesia, igualmente ha enviado a un emisario de altísimo nivel para poder ayudar. Pero para que pueda darse el diálogo necesitamos que la derecha venezolana avance en eso. Y es donde ellos no están ni de acuerdo, ni están convencidos, ni quieren hacerlo tampoco. Sí, porque siempre es muy importante la reacción internacional. ¿Usted qué espera también en el futuro? ¿Posible ayuda de algunos países amigos en ese sentido? ¿Qué reacción puede haber en futuro si va también a empeorarse la situación en Venezuela? Sí, el presidente Nicolás Maduro dio la instrucción a nuestra canciller para que solicitara una reunión extraordinaria con la CELAC. Esto va a llevarse a cabo comenzando ahorita mayo, recuerdo la fecha, los primeros días de mayo en El Salvador, ¿verdad? Donde vamos a denunciar, vamos a poner sobre la mesa todos los elementos que están ocurriendo en nuestro país y, por supuesto, hablar de una manera mucho más sincera con esos países que también hacen vida en la OEA, pero que en esta otra instancia no se cuenta con la presencia de los Estados Unidos, no se cuenta con la presencia de Canadá, y nosotros apostamos y deseamos que esa circunstancia ayude a que nosotros, entre los países latinoamericanos, caribeños, hermanos que somos, podamos llegar a un punto de coincidencia. Ese punto de coincidencia es ciertamente ayudar, coadyuvar para que podamos solucionar la crisis interna, pero de ninguna manera significa intervenir en los asuntos internos. Señor Faría, muchísimas gracias por su opinión, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias igualmente Ha sido a ustedes. un placer. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.